Este informe de hoy se titula Espacio ordenado, mente ordenada, ¿no? Cómo mantener en orden los espacios que habitamos. Porque en los últimos años la salud mental es considerada parte de nuestro equilibrio integral junto con la salud física. Claro. Y bueno, las investigaciones científicas que van surgiendo van justamente encontrando como qué cosas mejoran o empeoran nuestra salud mental. Una de ellas... Por favor. Una de ellas es el orden, ¿sí? Digo, algo que quizás no es un medicamento, no es un tratamiento médico, sino que es acciones, ¿sí? Para ordenar nuestra casa desde espacios que no habitamos siempre hasta espacios más cotidianos. De hecho, un estudio realizado por la revista académica norteamericana que se llama Revista de Psicología Ambiental asegura que el desorden puede reducir los sentimientos de bienestar, felicidad y puede, al contrario, causar ansiedad. Tiene mucho sentido lo que dices, José. Últimamente se escucha mucho lo de un espacio ordenado o una mente ordenada. Exacto. Como sí. Y también que es un reflejo de cómo nos estamos sintiendo adentro, cómo el espacio en el que vivimos está ordenado, pero tiene mucho sentido que también todo el espacio que habitemos, porque no solo estamos hablando, qué sé yo, de la casa o del cuarto de uno, estamos hablando de los espacios en general. Exacto, cualquier tipo de espacio, y bueno, retomo esto un poco lo que vos decías, hay estudios que justamente hablan de esto, ¿no? Que es un reflejo de qué nos pasa dentro nuestro, ¿no? En lo mental, en lo espiritual también. Y bueno, para eso, ¿no? Y para evitar estos problemas, hay personas que son especializadas en esto, que nos ayudan a justamente mejorar, ordenar estos espacios. Así es que estamos en comunicación con Catalina de Oz, o como se la conoce en las redes, la Chica Orden, licenciada en marketing, pero principalmente organizadora de espacios. ¿Cómo te va, Cata? ¿Qué tal, Catalina? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, José y Tomás? Muy Un bien. gusto. Bien. No, por favor. Cuéntanos, Catalina, ¿qué es lo que haces entonces? Explícanos a la gente que capaz no entienda esto de la organización. Bueno, exactamente como decía José, yo me dedico profesionalmente a organizar espacios y también, como decían ustedes recién, no solamente casas, sino lugares de trabajo, ateliers o talleres, lugares creativos, cualquier lugar donde una persona habite o pase muchas horas al día, puede organizarse y puede ser mucho más funcional de lo que la gente por ahí cree. Así que básicamente ayuda a mis clientas a tener más funcional sus espacios y poder disfrutarlos, básicamente, porque les debe haber pasado entrar a algún lugar que era caótico y tenía muchas cosas o había cosas en cualquier superficie, mesas, pisos, camas, y eso te repele un poco, te dan ganas de irte. Sí. Así que mi objetivo es un poco ayudarlos a simplificar el orden y encontrar un sistema que funcione para cada persona. Sí, y en ese sentido existen, creo que la respuesta va a ser no, pero digo, ¿existen reglas o recetas, digamos, para ordenar o organizar los espacios, o es quizás lo que le viene mejor a cada uno? Exactamente, es lo que le viene mejor a cada uno. Me encantaría decirte, sí, seguí estos pasos o hace esto y vas a resolver el orden en tu vida, pero no, es algo que no existe. Vos decías hace un ratito, tiene mucho componente psicológico y también eso de las energías, ¿viste? Eso cada uno cree lo que cree. Entonces no hay una receta probada para organizar los espacios, pero sí está bueno poder organizarse con una guía en caso de que puedan contratar a una organizadora en el lugar del país a donde estén, que lo puedan hacer, y si no, con cierta guía como para no perderse en el mientras tanto, para no frustrarse y abandonar la tarea a medio hacer, que es algo que suele pasar mucho porque obviamente organizar lleva varias horas, depende obviamente de cada espacio, pero está bueno empezar y terminar algo. Así que ese sería como para mí mi consejo principal, que una vez que encaren algo, empiecen y lo terminen. Y tal vez empezar por un espacio que no sea súper desafiante para poder cumplir esa tarea y luego pasar a otra. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían esos espacios menos desafiantes por los que se podría empezar? Cada uno debe tener los suyos en su casa. Por ahí ustedes piensan y tienen algún lugar que les parece más caótico y más inabarcable, y otros un poquito más simples. Yo siempre recomiendo empezar por algo chiquito, que puede ser un cajón, por ejemplo, que es algo que está ya contenido, o sea, tiene un límite. Entonces, una vez que conquistamos, medio entre comillas, ese cajón, podemos seguir hacia algo más grande. Porque tal vez si vos te propones organizar todo tu placar
de una vez, y es algo que no haces cotidianamente, te va a llevar muchísimo tiempo y como yo dije antes, por ahí te vas a frustrar y nada, va a quedar, viste, la típica imagen de la cama llena de ropa y uno Mm. buscando un huequito para acostarse a la noche. Claro, y en el desarrollo esto del trabajo que tú haces de la organización, ¿cómo se afecta la salud mental de la gente cuando ya tiene un espacio completamente organizado? ¿Cuáles son los cambios que puede verse? Mira, bueno, en principio yo obviamente no soy experta, no soy psicóloga, simplemente puedo ayudar a mis clientas desde lo pragmático, desde lo funcional, como decía antes, pero sí he escuchado muchos comentarios que hasta a mí me sorprendieron dedicándome a esto, como esto que el orden les genera esta paz mental, esta liviandad, esto de sacarse un peso de encima de la cabeza, como ese pendiente que tenemos todo el tiempo, viste, medio rumiante, poder liberarse como de esa carga. Y es algo que se logra después de todas las organizaciones, así que para mí es como un placer poder acompañar a las clientas en ese proceso. ¿Y cuáles son los espacios que comúnmente te piden, te llaman para ordenar? Los más comunes son los vestidores o los placares. El tema de la ropa es lo que más complica en el día a día a las personas. Así que eso es lo que más suelo hacer. Otra parte de la casa también son las cocinas, que Mira, por lo general tienen muchas categorías, tienen mucha cosa, cosita, claro. muchos lugares de guardado. Entonces también, si tengo que como que decir en segundo lugar, lo que más hago son cocinas. Y también es un espacio que no es de una sola persona, suelen intervenir varias personas en una cocina de una casa. Entonces, nada, es súper necesario tener un sistema que funcione para todos. Ah, Catalina, una consulta. Al hablar mencionaste mucho clientas y quería preguntarte si es que por alguna razón solo recibes, ¿cómo se llama?, consultas de mujeres o es que los hombres no se preocupan tanto por el orden. Eso quisiera aclararlo. Sí, 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 ya me sale natural, pero 100% son clientas mujeres. De hecho, tuve en estos 4 años que llevo organizando espacios dos clientes hombres que siempre mi contacto se los pasó o su mujer o su hija, así que siempre hay como cierto, nada, hago referencia a las mujeres porque son las que me contratan Claro. y sí, bueno, creo que eso va mucho más allá de lo que podemos conversar hoy, pero tiene que ver con algo más cultural y seguramente social eh, que pasa y que a las mujeres por ahí les preocupa más o se tienen que hacer más cargo de las casas y del orden. Creo que puede ir por un poco por ahí. ¿Y cómo se desarrolla tu trabajo? Digamos, te llaman y vos vas a las casas, digamos, durante muchas horas o justamente armas guías. Mira, bueno, justo las dos cosas, porque yo estoy en Capital Federal, en Buenos Aires, así que obviamente tengo un rango limitado de kilómetros hasta los que puedo ir. Eh, y una clienta eso me consulta, yo le pregunto qué espacios quiero organizar y obviamente en qué zona vive para asegurarme de llegar de forma presencial. Y ahí armo una propuesta, porque no todas las propuestas son iguales, así que armo propuestas a medida. Cada espacio es súper diferente y tiene distintas complejidades, así que es necesario hacer un presupuesto a medida. Y una vez que avanzamos, ya agendamos una o la cantidad de jornadas que sean necesarias para encarar esa organización. Y son jornadas largas, son jornadas de 7 horas de corrido, Ah, claro. porque como les decía antes, organizar lleva tiempo, así que menos horas, por lo menos desde mi experiencia, no es muy útil. Y vamos avanzando en la presencialidad con la clienta, vemos cada espacio, lo vaciamos, revisamos qué hay, hacemos descarte en caso de que sea necesario, eso es un punto muy útil dentro de la organización para que funcione y se pueda mantener. Y luego, obviamente, revisamos el espacio, tal vez lo refuncionalizamos un poco y tratamos de optimizar el espacio de guardado que haya, que a veces es mucho, a veces es poco. Entonces revisamos un poco eso para poder optimizarlo. Claro, entonces no solo se busca organizarlo, sino también desprenderse de algunas cosas que no sirvan, ya no tengan vida útil, por ejemplo. Exacto. Sí, cosas que, eso, como vos decís, que ya no sirvan, que estén en mal estado o que a la persona ya no le representen nada y no tenga ganas de seguir conservándolas. Está bueno soltar esas cosas porque hacen mucho más fácil el mantenimiento del orden a posterior.
Sí, y ahí también entra, me imagino, lo del desapego de los objetos o que es muy difícil por ahí como soltar determinadas cosas, ¿no? Totalmente, sí, hay cosas particulares que veo en todas las casas, recuerditos o de algún viaje, por ejemplo, o alguna remera o alguna prenda que era de algún familiar. Y a veces está bueno guardar recuerdos porque nosotros también a nivel cultural tendemos como a depositar emocionalidad en los objetos. Pero tampoco todo y guardar absolutamente todo, porque hay que encontrarle un lugar a esas cosas para guardarlas. Y muchas veces, si lo pensás dos veces, no vale la pena guardar absolutamente todo. Catalina, volviendo a tu experiencia y a tus jornadas laborales, sin dar nombres, por supuesto, ¿cuál fue posiblemente el trabajo más laboroso que más te costó hacer de tu jornada? Mira, creo que lo que más me costó, pero por una cuestión de tiempo, que fue un proyecto bastante grande, fue este año que junto a dos colegas organizamos toda una empresa, desde los papeles hasta productos, hasta stock, hasta espacio físico en donde tenían que quedar muchas cosas a modo de baulera, depósito, como quieran llamarlo. Entonces fue un proyecto que duró varios meses, que como digo, lo hice con dos colegas porque sola no hubiese podido o hubiese demorado muchísimo tiempo. Así que la verdad que estuvo buenísimo. Fue una empresa que decidió invertir en orden y organización, que es algo que no suele suceder, así que punto a favor para ellos. Y estuvimos, nada, trabajando en organizar y en optimizar un poco a toda la empresa. Tenían papeles desde hace muchísimos años sin revisar. eh, y el desencadenante de esta inversión fue haber ido a buscar un papel a donde tendría que estar, no estaba, entonces ahí la persona que nos contrató se dio cuenta de que necesitaba ayuda con respecto a la organización. Claro, exacto. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los espacios que quizás más rápido se desordenan o, no sé, o los placares, por ejemplo, o sea, la semana ya, bueno, a mí me suele pasar que está toda la ropa revuelta otra vez. Es Sí. un problema. Bueno, pero eso puede pasar porque no existe un sistema que a vos te funcione puntualmente para organizar. No sé, hay gente que para ir a trabajar se viste de determinada forma, entonces eso debería ser una categoría dentro del placar de ciertas personas, o gente que hace mucho deporte, entonces, bueno, tratar de separar esa ropa de la demás ropa, encontrar la forma que le sirva a cada uno para poder sostenerlo. Y también eliminar cualquier tipo de la famosa silla que todos tenemos en la habitación o el perchero o lo que sea. Tratar de eliminar esas como tentaciones, porque eso te invita a dejar ropa y dejar ropa y un día y se va acumulando. Eh, Más allá de esto, obviamente hay que generar hábitos de orden, y eso es poner en práctica el orden a diario. No queda otra, es como hacer deporte. O sea, si yo quiero ser súper deportista, tengo que entrenar todos los días, y con la organización es exactamente igual. Catalina, ¿tienes algún tip que nos puedas dar a nosotros y a nuestra audiencia que no sea tan, por ejemplo, como ahorita dices, de la práctica diaria, que no sea tan intuitivo? Algo que tú digas, bueno, esto ayuda un montón, pero la gente no se pone a pensar. Sí, por ejemplo, justo estoy viendo acá la puerta de mi casa. Para que el desorden no ingrese en una casa, tiene que haber un contexto que lo ayude. Por ejemplo, poner un perchero en la entrada para poder colgar la campera, la mochi o bueno, con lo que vengas de la calle. Poder dejar las llaves en su lugar, si dejas la billetera o el celular también, apenas llegas de tu casa, que tengan un lugar asignado. Ese sería como el mayor consejo que les puedo dar para que ya el desorden no ingrese a la casa, y nada, y todo se vaya como enquilombando un poquito más. Así que tener pequeñas cositas que pueden ser un percherito, como te digo, una bandeja arriba de un mueblecito que tengas al lado de tu puerta de acceso, ya te puede ayudar a que el caos como que no ingrese. Sí, también ese tipo de, por ejemplo, no sé, de tachitos o de cajoncitos que venden en lugares de artículos para la casa, por lo general eso también podría servir. Totalmente, sí, sí, hay algunos, la verdad es que son súper útiles, pero bueno, también va a depender un poco del hábito de la persona que los compre. A veces
se gasta un montón de plata comprando organizadores y no se terminan usando bien o a esa persona puntualmente no le servían. Así que por ahí antes de hacer esas compras está bueno sincerarse con uno mismo y decir, che, lo voy a usar bien y esas cosas para no perder tiempo ni plata. ¿Hay algún espacio en el que no te hayan invitado, no te hayan llamado a ordenar que quisieras ordenar? Y añado esta pregunta, ¿hay algún espacio capaz más grande, no solo personal como el trabajo, la cocina o la casa, que se necesite ordenar en sociedad pero no le damos tanta importancia? Uy, qué buena pregunta. Ay, no se me viene ahora ninguno a la cabeza. Sí, en lo personal a mí me gustaría tal vez organizar más espacios creativos. Es un lugar donde, nada, me genera como mucha curiosidad conocer cómo trabajan las personas, con qué elementos trabajan, cómo poder facilitarles un poco el día a día. Y eso, creo que en la parte empresarial hay un hueco ahí que todavía está por cubrirse porque tal vez eso, las empresas no deciden invertir en orden o organización porque les parece que no es primordial, seguramente tienen otras cosas que parecen mucho más urgentes, pero una buena organización en cualquier ámbito de la vida creo que ayuda a largo plazo y ayuda a vivir mejor en el día a día, inclusive en empresas, a que las personas trabajen mucho mejor. Eh, Así que creo que eso podría ser como respuesta a tu pregunta. Y esto quizás te lo tendríamos que haber preguntado al principio, pero por ejemplo, ¿cómo empezó tu historia o esta idea de, ordenar lugares casi a domicilio o guías de orden? Mira, arrancó hace 4 años. Yo siempre obviamente tuve mucha facilidad con el orden desde chica, eh, por personalidad y porque en mi casa también con mis papás y mis hermanos nunca, o sea, no tengo el recuerdo de que haya sido un espacio caótico, así que todos colaborábamos un poco con eso. No sé si consciente o inconscientemente, pero siempre estuvo ahí. Y un poco mis trabajos anteriores siempre tuvieron que ver con la gestión de proyectos, con la parte operativa de ciertas empresas en las que trabajé. Así que el orden siempre estuvo como dando vueltas. Y eso, y hace 4 años vi que había mujeres que se dedicaban a organizar espacios como actividad, y era un servicio que se cobraba. Entonces dije, bueno, probé y así arranqué y la verdad es que nunca paré y hace esos 4 años me dedico a esto full time, eh, y súper contenta. Hay muchas historias detrás de las organizaciones, muchas familias o personas que conozco que enriquecen muchísimo mi trabajo. Y esta pregunta vuelve a una de mis preguntas iniciales. En los dos casos que tuviste organizando para hombres, ¿hay mucha diferencia entre la organización masculina y femenina o es prácticamente lo mismo? Mm, Esto sí, o sea, lo tengo que decir, pero sí, me pasa que las mujeres tienen, por ejemplo, con respecto a la ropa, muchísima más ropa. Entonces, por ahí son más propensas al desorden las clientas que a mí me tocaron, pero por la cantidad de cosas que tienen. Y en hombres he visto que son por ahí más simples en cuanto a la cantidad de prendas de ropa, o artículos, no sé, del baño, ¿viste? Todas esas cosas. Suelo ver que tienen menos cosas, eso es una realidad. Y en la actualidad, están, por ejemplo, corrientes más de diseño o artísticas que son estas como del minimalismo, por ejemplo, sí, desapegarse o tener menos objetos. ¿Esto influye en un mejor orden de la casa o no tiene relación? Sí, yo creo que sí, y lo hablo también por experiencia propia. Yo vivo con pocas cosas, hasta a veces me cuestiono en épocas de mi vida por ahí más rosqueras, como si pudiera tener menos cosas. Eh, y sin dudas creo que tener menos y vivir con los espacios un poco más despejados te ayuda a mantener el orden, que esa es la clave, porque organizar durante 7 horas o la cantidad de horas que cada uno le dedique es viable y podés llegar a un buen resultado, pero siempre está bueno encontrar ese sistema que te sirva para poder mantenerlo, porque una vez que, por ejemplo, yo voy a la casa de mis clientas y yo terminé mi jornada y el espacio quedó impecable y súper organizado, pero tiene que después la persona poder mantenerlo.
tener ese compromiso con el orden, como decía antes, poder generar esos hábitos. Y sin dudas, teniendo un poco menos, viviendo como un poquito más livianos, yo creo personalmente que el orden se vuelve un poco más fácil y no tan tedioso como a veces escuchamos. Bueno, Catalina, muchísimas gracias por esta entrevista. Si alguien quisiera encontrarte o contratar tus servicios, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram, en @chica.orden, y ahí, bueno, estuvieron mostrando ustedes un poco de contenido de todo lo que hago, y me pueden escribir directamente por ahí o por WhatsApp y podemos armar algún presupuesto. Perfecto, Buenísimo, muchísimas muchas gracias, gracias. Catalina. Gracias a ustedes dos, muy amables.